Mi nombre es Raúl Hernández Alarcón y les hablaré sobre relación que existe entre los artículos 2, 8, 14, 16, 17, 26, 27, 73, 104 y 105 constitucionales. Los términos agrario y agricultura comprenden el contenido del derecho agrario. Agrario proviene de las palabras latinas ager, campo y colo. Cultivar se entiende como el aprovechamiento sistemático y organizado del campo. El derecho agrario comprende en su estudio a la norma jurídica con su sentido social y económico fundado en el bien común. Regula a los núcleos de población y demás sujetos beneficiados de carácter individual y colectivo. El marco jurídico, los programas oficiales y los apoyos crediticios hacen que los campesinos se arraiguen en sus lugares de origen, haciendo producir la tierra en apoyo del abasto alimentario. En un análisis, el artículo 2 constitucional establece que la nación es pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Y la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a conservar y mejorar su hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como a acceder con respecto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución. Esto a través del derecho agrario. Asimismo, la Federación apoya las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que generen empleos e incorporen tecnologías para incrementar su capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. A través del decreto agrario se establecen políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, mediante acciones que garanticen los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. En el artículo 8 constitucional nos habla del derecho de petición, al cual la población que se dedica a la agricultura tiene derecho y los funcionarios y empleados públicos deben vigilar a través del derecho agrario, que éste se les concede cuando sea solicitado por escrito. La retroactividad a la que hace alusión el artículo 14 constitucional se relaciona con el derecho agrario, ya que es aplicable para los juicios en el que se refieren a cuestiones de la tierra y de las personas que la trabajan para elevar su nivel de vida, aplicando normas equitativas a los productores del campo. El artículo constitucional también establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propias posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades de procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Mientras tanto, el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Esto abarca el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición. Asimismo, no podrá librarse orden de aprehensión si no es por la autoridad judicial y sin que procede denuncia, y se debe poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más escrita responsabilidad. Esto se relaciona con el derecho agrario, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia
privar de la prioridad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En el artículo 2 constitucional se establece que las comunidades rurales aplicarán sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos, sujetándose en los principios generales de la Constitución. No obstante, en algunas comunidades rurales se tiene la costumbre de hacer justicia por propia mano. El derecho agrario debe prever mecanismos alternos de solución y medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. A través del artículo 26 constitucional, el Estado organiza el desarrollo nacional, esto por medio de una planeación democrática y deliberativa, estableciendo el Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán los programas de la Administración Pública Federal. Para el presente sexenio, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se tiene previsto el programa de Sembrando Vida, el cual es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, para el cual la regularización normativa estará establecida en torno al derecho agrario. El artículo 27 consagra el derecho a la propiedad social rural, la cual constituye el pilar de la reforma agraria en sus primeras etapas que se desarrollaron en las acciones de dotación y restitución de las tierras a las comunidades agrarias. Entre 1911 y 1917 surgieron instituciones agrarias de gran importancia que se conocieron a través de planes y programas revolucionarios, lo cual se consagra en el artículo 27 constitucional. Este artículo establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual puede transmitir el dominio de estas a particulares. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos no podrá realizarse sino mediante consentientes otorgados por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en las leyes aplicables. También establece que la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, en las que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población, ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas. El artículo 73 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión para determinar contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27, así como para expedir las leyes en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 3 del artículo 27 de esta Constitución. En lo que corresponde al artículo 73, es a través de este que el Congreso tiene las facultades para emitir las leyes y reglamentarias que son parte del derecho agrario y que regulan lo referente a recursos agrarios. El artículo 104 establece que los tribunales de la Federación conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, de las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de la otra. Por su parte, el artículo 105 dicta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria
de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta constitucional de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de apelación o del Ejecutivo Federal, por conducta de la consejera o consejero jurídico del gobierno, así como de la o el fiscal general de la República, en los asuntos en que se intervenga el Ministerio Público. Podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los juzgados de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Los artículos 104 y 105 son los que ponen en aplicación las normas establecidas en el artículo 73 constitucional. Facultan a los tribunales federales y a la Suprema Corte de Justicia a llevar a cabo los procedimientos y sus sanciones a quienes tengan controversias en materia agraria. Esto con ayuda de las normas que contemplan el derecho agrario. Gracias.